Muy buenas tardes, nos encontramos con Fernando Villegas Torres. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Nikita? Muy bien. Fernando, ¿por qué decidiste estudiar Historia del Arte? Bueno, a mí desde pequeño me gustó mucho el tema de dibujar. Es una cosa que la hacía de niño y creo que fue bastante importante la formación familiar, ¿no? Mi padre es historiador y mi madre filósofa, o sea, ellos son educadores, hicieron docencia a nivel secundario. Y a partir de eso, bueno, siempre desde pequeño me llevaban a visitar museos, a explicar un poco los lugares de las ruinas arqueológicas, ¿no? Entonces, eso acompañado a mi afición por el dibujo siempre me motivó a tratar de buscar una relación entre ambos, ¿no? Y fue eso, yo creo que lo que condicionó de alguna manera mi vocación hacia la historia del arte, ¿no? Estudiaste en San Marcos. Sí, estudié en San Marcos 5 años Historia del Arte, luego hice la maestría de Historia también en San Marcos y de ahí hice un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ajá. ¿Y este doctorado, qué te ha permitido? Porque muchas personas de repente se consultan, ¿no? ¿Cuál es la contribución de un historiador de arte al desarrollo del país? Cuéntanos. Mira, lo que pasa es que incluso cuando te voy a contar una anécdota, de cuando estudié en la universidad y yo y a mis familiares les decía que estudiaba arte, ¿no? Porque así se llamaba mi escuela, escuela de arte, y me preguntaban si pintaba o hacía teatro, ¿no? En realidad la historia del arte es una disciplina relativamente joven en el Perú, teniendo como principal representante a Francisco Stasny, que fue uno de los principales historiadores del arte que tuvo el Perú, trabajó el tema del arte virreinal. Y ahora, ¿cuál es la importancia de la historia del arte para la sociedad, por ejemplo? Somos un pueblo de una riqueza cultural que va de 5.000 años. La historia del arte está relacionada con la cultura, con la sociedad que produce esa cultura. El arte es una manifestación del pueblo y un pueblo necesita tener un espíritu. Ese espíritu es el que estudia la historia del arte a partir de los monumentos, sea la pintura, la escultura o la arquitectura. Entonces, un pueblo que tiene una tradición de 5.000 años y que en realidad necesita todavía encontrarse por nuestras falencias e identidades, necesita de la historia del arte porque te permite historiar los monumentos y a partir del estudio de estos monumentos, sean arquitectura, sea pintura o sea escultura, poder entender a ese pueblo, ¿no? Entonces, somos una república relativamente joven, pero tenemos alrededor de 5.000 años de expresiones culturales, ¿no? Y para eso se necesita investigadores que puedan de alguna manera resignificar los espacios, la arquitectura, la pintura y darnos a conocer el pensamiento de estas sociedades que produjeron este arte, ¿no? Entonces creo que eso sería lo más destacado dentro de la historia del arte, ¿no? ¿Tu tesis de doctorado en qué se basó? Mi tesis de doctorado estudió los vínculos artísticos entre España y Perú. Estudié a una serie de artistas, pintores y escultores que habían hecho obra tanto en Perú como en España. O sea, de alguna manera trabajo Perú y trabajo España, pero un eje que se relacionó a mi tesis era el tema de la identidad. La construcción de la identidad entre 1892 a 1929, que es el momento en el cual en América Latina se genera una serie de relaciones de hispanismos que se reflejan en varios intelectuales, Buenas ¿no? tardes, señor. Y de todas maneras, lo que más me interesó ver era, por ejemplo, la obra que desarrolló Teófilo Castillo, José Sabogal, Carlos Quispe Sacín, César Moro. Y en este caso, entre los artistas españoles, estudié al escultor Piqueras Cotolí y también a otro artista como Ramón Muñiz. Lo que me interesaba era ver los imaginarios de identidad que se podían ver a partir de la plástica y la pintura, ¿no? De cierta manera, en este momento hay un discurso criollista, hay una idea de recobrar la idea de la madre patria, están haciendo el estilo neocolonial en Lima. Manuel Piqueras Cotolí está proponiendo el estilo neoperuano a partir de la fusión de las culturas precolombinas con el arte español, ¿no?
Entonces es una época donde José Samogal también a través de la plástica está proponiendo el arte mestizo, ¿no? Entonces es una época rica en cuestiones de imaginarios de identidad. Hay que recordar que se funda la Escuela de Bellas Artes en 1919 y en ese momento el Estado o la política del Estado asume encontrar una identidad para el propio arte, ¿no? Perfecto. Actualmente tú estás como docente, me parece, en 2 universidades. Cuéntanos al respecto. Bueno, yo en realidad la docencia es algo que tengo de vocación, me interesa mucho enseñar. Estoy ahorita enseñando en la maestría de arte, de Historia del Arte y Curaduría de la Universidad Católica y en el doctorado de Historia del Arte de la Universidad de San Marcos, ¿no? Es creo los 2 lugares donde ahorita se está ejerciendo la historia del arte con la rigurosidad que merece, y la idea es formar gente que se pueda dedicar a la historia del arte y tratar un poco de entender que la historia del arte no debe ser una disciplina vinculada solo a una élite, sino debe estar dirigida hacia todos los peruanos, porque el hecho de que una persona sepa conocer su historia, o sea, las creaciones artísticas, es un motivo por el cual le puede servir para valorar su propia identidad y encontrar su idiosincrasia como peruano, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a mí siempre me ha animado, ¿no? Tanto en mis temas de investigación como en el tema de formar a investigadores para desarrollar este tipo de propuestas, ¿no? Que son tan necesarias en una disciplina que es nueva, relativamente nueva, y que necesita de gente, ¿no? Necesita de muchos historiadores del arte que puedan estudiar, ¿no? El pasado peruano. Y de acá a 5 años, ¿cómo te ves? ¿Cuáles son las proyecciones que tienes? De acá a 5 años, pues me veo realizando otras investigaciones, ¿no? Tratando de publicar cosas y ampliando más los temas de investigación. Creo que siempre cuando una persona empieza un trabajo de investigación, siempre te quedan cosas que quieres seguir desarrollando para más adelante. Entonces, yo de acá a 5 años me veo realizando docencia, que es algo que me hace sentirme bastante bien, y tratando de publicar lo más que pueda, ¿no? Para poder un poco viabilizar el tema del conocimiento de la historia del arte peruano, no tanto en mi especialidad, que es un poco el siglo XIX y XX, y dando a conocer a tantos artistas que dieron tantas cosas al país y que lamentablemente ahora están en el olvido, ¿no? Que no son reconocidos todavía en su importancia, ¿no? Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. Todos los éxitos para ti. Muchas gracias, Nikita. Hasta luego.